Hola gente, les vengo a comentar la parte número 3, ¿cierto? Del ejercicio número 1 de la tarea del diplomado en teledetección. Recordemos que estamos en la unidad número 2 del profesor Ismael. Bueno, ¿qué se nos pide aquí? Se nos pide unificar las unidades, ¿cierto? Del caudal anual promedio a litros por segundo, a metros cúbicos por año y generar una columna que se llame el 160, que refiere al 60% de los metros cúbicos por año. O sea que estos valores tenemos que multiplicarlo por 0.6. Bueno, ¿qué hice yo? En primer lugar, si nos revisamos, ¿cierto?, la tabla de atributos del shape que obtuvimos de la parte anterior, podemos verificar que las unidades de caudal se encuentran en distintos formatos. En litros cúbicos, perdón, en litros por segundo, en metros cúbicos por segundo. Podemos ver que hay litros por minuto, metros cúbicos por año, etcétera. Además, la columna caudal anual promedio es una columna de tipo texto, como dice allí. Eh, y la necesitamos como numérico. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento que se realizó aquí? En primer lugar, se creó un nuevo campo, ¿cierto? Que se llama caudal anual promedio numérico y se le asignó el formato numérico y el formato eh, doble. Además de esto, ¿cierto? Eh, se copió con la bueno, sí, se copió con la calculadora de campos, eh, ¿cierto?, el caudal anual promedio hacia el nuevo campo que se llama caudal anual promedio numérico. Se copió el valor. Y de tal manera que si nos fijamos, por ejemplo, aquí, el primer valor entonces de esto es 400. Pero recordemos que es 400 como texto. Entonces al copiar quedó 400, pero quedó 400 como numérico. Entonces ya podemos usar todas las operaciones básicas de la matemática, división, multiplicación, suma y resta, ¿cierto?, sobre este campo que es numérico. Fuimos seleccionando entonces con seleccionar por atributo, ¿cierto? Cada uno de las unidades, por ejemplo, milímetros por mes, seleccionar participación. Nos dicen que hay 24, dimos clic derecho, selección, crear una nueva capa a partir de la seleccionada. Y así disgregamos, ¿cierto? Eh, disgregamos cada uno de estos campos. Entonces, una vez individualizado, bueno, dejamos acciones fuera porque en realidad desconozco la conversión. ¿Y qué se fue haciendo acá? En cada uno de estos campos, si revisamos litros por minutos, agregamos un campo final que se llama caudal en metros cúbicos por año, eh, que es la conversión que es pasar de litros por hora, ¿cierto?, a metros cúbicos por año. Esto en realidad, esta conversión, espérame, abrir tabla de atributos, vamos a dar un control Z, aquí está. Bueno, esta conversión uno la puede verificar en internet. Uno, por ejemplo, en Google puede poner de litros por horas a metros cúbicos por año, ¿cierto? Y aparece una calculadora. Y si uno escribe, por ejemplo, 54, dice 473.04. Bueno, se realizó este procedimiento para cada una de las unidades que encontramos. Y luego con la herramienta fusionar se juntaron todos estos shapes. De tal manera que creamos un nuevo shape, ¿cierto? Eh, con todos los metros cúbicos, bueno, con todas la, con todos los metros, con todas las unidades transformadas a metros cúbicos por año y lo unificamos dentro de esta columna, ¿cierto? Posteriormente, como ya tenemos todo esto, ¿cierto?, en la misma unidad que es metros cúbicos por año, es bastante sencillo transformar de metros cúbicos por años a, a caudal anual a litros por segundo. Entonces, nuevamente, se aplicó o se utilizó la calculadora de campos. Creamos un nuevo campo que también es numérico, ¿cierto? Que es un campo numérico. Y copiamos los valores de esta columna a esta columna con su respectiva transformación.
Y así fuimos dando, ¿cierto? Con los litros por segundo. De hecho, si verificamos esto, ¿cierto? Podemos poner de metros cúbicos por año a litros por segundo. Entonces, por ejemplo, el primer valor nos dicen que es 473.04, 473.04. Y tenemos ese valor, que si lo contrastamos es el mismo de acá. Bueno, creamos una nueva columna, que también es una columna numérica, ¿cierto? Y en realidad multiplicamos este valor por 0.6 y nos entregó este. De hecho, podemos verificar esto. Calculadora, ¿cierto? Nos vamos acá. Ponemos 149, 177, 89.44 por 0.6 y tenemos el... Perdón, claro, no corresponde ese valor, sino que corresponde este valor. 473.4 por 0.6 y tenemos los 280 473 ahora sí por 0.6 y tenemos el valor de esta casilla, disculpa. Y eso es todo de este ejercicio, ¿cierto? Después corresponderían hacer dos diseños de mapas que también se los voy a presentar acá. Diploma de teledetección, unidad número 2, tarea, ejercicio 2, perdón, por aquí tarea, ¿cierto? Y tenemos los dos mapitas que nos piden. El primer mapa, ¿cierto? Es mostrar las cuencas con los números de derechos por cuenca sobre el 2010. Entonces aquí podemos ver en distintos colores las cuencas, una tabla resumen, eh, la flecha norte con las coordenadas que corresponde, su escala y una barra escala. Y el otro mapa corresponde a los ríos, ¿cierto? Con los derechos que se encuentran a 200 metros de estos ríos. Y con eso habríamos terminado entonces el ejercicio 1. Nos vemos.